Damos la bienvenida al doctor Bernardo Vega. Él es profesor investigador de la Universidad de Cuenca. Doctor Vega, secuencialmente hemos venido hablando por todo el tiempo que ha estado vigente la pandemia, ya casi 2 años en la ciudad de Cuenca con usted. Hoy quisiéramos analizar otro aspecto relacionado con la pandemia, la morbilidad extra COVID-19. La semana pasada hicimos cubrimiento de varios escenarios en los cuales pudimos exponer el punto de vista de personas que padecen enfermedades catastróficas, enfermedades crónicas, jubilados, y hoy hemos hablado incluso sobre niños que están desatendidos en Ecuador. Hay una drástica escasez de medicinas y medicinas claves en los hospitales públicos y en el IES. La pregunta es, ¿cómo se encuentra la situación de morbilidad extra COVID-19 en el país? Buenos días, ingeniero. Buenos días, Rosana, y un saludo a la audiencia de su prestigioso medio. Realmente usted lo ha dicho muy claramente, y creo que en varias ocasiones ya hemos tocado de alguna manera de forma colateral este tema. Dos formas de verlo. La primera es la muerte o el exceso de mortalidad. Esto se evalúa de alguna manera tomando el promedio del número de muertes que se presentaron en años precedentes a la pandemia. Y se ve obviamente que el número de muertos, el número de exceso de muertes llega a los 76,000 muertes durante el año 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien obviamente el número de fallecidos registrados y confirmados por COVID ha sido 36,000, básicamente la otra parte o la segunda mitad es un exceso de mortalidad debido justamente a la pandemia. En la pandemia se han dado varias cosas que definitivamente pueden pasar factura y han pasado factura al sistema de salud y obviamente a la salud de los ecuatorianos. Al haber un enfoque emergente hacia la atención de pacientes de COVID, al haber un desborde obviamente de la demanda de atención por esta enfermedad, saturación de hospitales, que todos recordamos muy tristemente estas situaciones, generaron obviamente que por varias circunstancias las personas que tienen enfermedades crónicas o enfermedades que necesitan tratamiento a largo plazo disminuyan la atención o disminuyan el acceso que tienen a estas distintas unidades operativas. Por ejemplo, muchas de las veces la consecución de turnos en consulta externa se volvía difícil, ya más difícil de lo que es. La atención obviamente de enfermedades que necesitan una vigilancia se volvía difícil, tanto también a más de la dificultad de la consecución del turno, por el miedo de justamente las personas que tienen comorbilidades a infectarse, porque debían acudir a servicios o centros donde se generaba esta atención. Y por otro lado, algo que siempre hemos venido diciendo, pese a que maquilladamente no se reduce el presupuesto a la salud, esto ha venido pasando rutinariamente desde el año 2018-2019, y evidentemente con menos recursos para la salud existen menos posibilidades de dotación de medicamentos. Entonces, en resumen, la situación se vuelve crítica. Creo que, salvo la vacunación, el resto de enfermedades que son prevenibles mediante la promoción de la salud tienen todavía cifras rojas en nuestro país. Todavía, obviamente, debido a la falta o la disminución de los presupuestos, los servicios públicos de salud terminan haciendo malabares para poder dar atención a una población aún creciente y obviamente que requiere de estos mayores servicios. Lo hemos dicho en este medio también, el crecimiento de los servicios públicos de salud ha sido un 1% en los últimos 20 años, en tanto que de los servicios privados ha sido un 4% anual. Es decir, prácticamente la red complementaria de salud está cubriendo a la red pública de salud, obviamente en crecimiento y en la demanda que tienen las personas. Doctor Vega, muy buenos días. Uno de los temas que no deja de preocupar, sobre todo con la presencia de esta nueva variante de Omicron, que lo más probable es que en algún momento llegue a nuestro país, es el porcentaje todavía bajo que tenemos de vacunación. Si bien ha habido un esfuerzo interesante por parte del gobierno nacional, se manifiesta que 1 de 3 personas estaría vacunada, y esto podría generar en algún momento inconvenientes
inconvenientes, como decía, sobre todo con esta nueva variante, que lo que se ha dicho que es mucho más contagiosa incluso que la variante Delta. Nos preguntamos un poco si estamos entrando ya a partir del mes de enero del año 2022 con un proceso abierto de vacunación para recibir la tercera dosis. ¿Qué hacer con este otro grupo todavía en un alto porcentaje que ni siquiera ha recibido la una dosis de la vacuna? Buenos días, Rosana. En realidad es preocupante por la incertidumbre que genera la variante Delta y digamos la variante Omicron, y igual incertidumbre nos generaba la variante Delta. La diferencia de esta nueva variante es que tiene una diferencia de 32 aminoácidos con la variante alfa, que es la variante original. Recordemos que la nominación de las distintas variantes se hace en relación a las letras del alfabeto griego, ya vamos por la Omicron. Al igual que la variante Delta, esta tiene obviamente la posibilidad de permanecer un mayor tiempo en el árbol respiratorio de las personas, haciéndola más contagiosa, y la capacidad de replicación que tiene este virus es más alta. El miedo o el susto que existe y la preocupación que se ha dado a nivel mundial es evidentemente que estas variaciones, estas más de 32 variaciones en las secuencias genéticas de este virus, es capaz de alguna manera de vencer a la inmunidad adquirida por personas que ya tuvieron la vacuna o que sufrieron la enfermedad. Sin embargo, se ha ido y se ha observado que ventajosamente en un porcentaje menor la vacunación cubre y cumple obviamente con este proceso de protección, aunque menor con la variante original, con la variante de Omicron. En cuanto a la vacunación, yo pienso que de alguna manera ha generado un proceso de defensa o de resistencia a nivel de la población. En la provincia de La Suay, según las cifras del Ministerio de Salud Pública, existe una cobertura del 75%. Y a nivel nacional, más o cercana ya prácticamente al 83%. Sin embargo, tomando en cuenta la población específica o la población meta, más de 17 millones de habitantes, todavía estamos en un 68%. Si la vacuna ha funcionado, sí ha funcionado, porque pese a que se ha dado de baja todas las medidas de bioseguridad en los distintos periodos, la repercusión, pese a que ha habido un incremento de casos, no ha sido tan mortal en nuestro país. Es decir, hay un funcionamiento. En cuanto a la vacunación, yo pensaría que no es tanto 3 de cada 4 ecuatorianos, más bien al revés, el 75%, cerca del 65 al 75% tendría la vacuna, y aproximadamente 500,000 de ecuatorianos ya tiene la dosis de refuerzo. Y esto obviamente nos hace prever que en un futuro es necesario mantener una vacunación periódica anual, tal como ha sucedido con otros virus como los de la influenza, que los refuerzos o las vacunaciones anuales previenen obviamente la enfermedad y la morbilidad en estos casos. Quisiera preguntarle, doctor Vega, su opinión sobre el tema de los prestadores de servicios, esto para el sector público, particularmente para el IES, política que ha beneficiado a muchos afiliados obteniendo servicios en clínicas o centros de tratamiento privados, pero que no deja de ser una política cuestionada. Hay expertos que conocen el IES y que opinan que ha sido una forma de debilitar a esta institución, sin actualizar tecnológicamente sus laboratorios, centros de terapia, quirófanos, favoreciendo a sectores particulares, con los cuales de hecho se mantiene millonarias deudas, que no tiene al momento la capacidad del IES para ponerse al día. Pero, de cualquier manera, han venido supliendo las deficiencias del IES. La situación ha cambiado. Hoy hasta Solca no recibe a enfermos de cáncer derivados del IES, pues mantiene también una millonaria creencia. Así es, efectivamente el IES es una institución a quien yo aprecio muchísimo. Parte de mi formación, y obviamente fui un ex becario del IES de mi formación, y de ahí una anécdota bastante simpática que le puede ejemplificar lo que está sucediendo. Por estas regulaciones que obviamente nacionales se han ido complejizando en la compra de medicación y obviamente en la inversión,
digámoslo así, de broma o en serio, un economista muy amigo decía que la regulación está destinada para que no se pueda ejecutar el presupuesto, y creo que es uno de los problemas actualmente con medicación. Debido a esta regulación, cuando yo hacía mi posgrado en el IES, no se pudo contratar anestesiólogos para que hagan guardias nocturnas, y obviamente todos los pacientes durante un mes fueron referidos a instituciones privadas, justamente por la falta o la dificultad de contratar. Esto ya le hablo poco antes del año o cerca del año 2000. En ese mes el IES tuvo que pagar alrededor de $75,000 por las referencias que se hicieron durante la noche, y evidentemente eran referencias emergentes. Solo me pregunto cuántos anestesiólogos hubiese podido contratar con $75,000 si esto es lo que se gasta un mes. Esto se hace un parangón a lo que está sucediendo. Definitivamente creo que la falta de inversión del IES para satisfacer la demanda, como lo dije desde un principio, ha sido cubierta, y evidentemente han hecho con bastante éxito la red complementaria de salud. Pero es complementaria. Definitivamente yo pienso que el IES, al ser de los afiliados, para los afiliados, debería justamente generar esos procesos que dinamicen la atención a los afiliados. La prestación externa definitivamente es la consecuencia de una saturación de los servicios de salud, donde obviamente el sector privado está asumiendo ese rol y ese reto que debería dar la institución pública de manera complementaria, y yo lo digo con muy buena calidad. Creo que es Protervo que definitivamente tenga deudas del IES que evidentemente pongan en riesgo la estabilidad económica de instituciones que están literalmente apoyando o salvando obviamente la necesidad que tiene el IES en estos momentos. Creo que definitivamente este tipo de situaciones tienen que reverse y tiene que repensarse el sistema de salud. Ya lo hemos dicho durante toda la pandemia, y creo que es una lección aprendida, que el fortalecimiento y la inversión en salud no es un gasto, sino es una necesidad. Llámese Ministerio de Salud Pública, llámese IES, creo que justamente al no tener una respuesta adecuada, definitivamente los otros sectores, el sector privado, la red complementaria está cubriendo estas deficiencias que obviamente resultan de una falta de inversión en salud en la provincia, y yo diría que también a nivel nacional. Aunque acaba de decirlo ya usted, pero ¿cuál considera, doctor Vega, es el estado de situación actual de la salud pública en el país? Y yo diría que definitivamente antes de comenzar la pandemia ya teníamos una crisis sanitaria, listas de espera y evidentemente una falta de inversión en salud, tanto en la parte estructural o física como la inversión en talento humano. La pandemia no hizo más que profundizar y agravar una situación preexistente, y obviamente dejarnos como lección aprendida que la salud y también la educación son los pilares fundamentales a través de los cuales puede reponerse un país de cualquier situación adversa, y en este caso como por ejemplo la pandemia. Cerremos con su opinión y su sugerencia también con respecto a la necesidad y a las dudas que existen sobre la tercera vacuna, así como la administración de una dosis de Pfizer, como se pretende hacerlo, se lo está haciendo en Ecuador para niños. Bueno, yo pienso que la evidencia científica ha demostrado dentro de la vacunación procesos que generan beneficio, y evidentemente una de las cosas que se podría ir viendo y que ha generado obviamente procesos de vulnerabilidad en otros lados es la duración de la vacuna. No sabíamos cuánto tiempo iba a durar la inmunidad. Cuando una persona enfermaba pensábamos a un inicio que iba a ser una inmunidad de por vida, y esto no sucedió. Como a nivel del mundo se han presentado reinfecciones por variantes distintas evidentemente del COVID, y esto genera vulnerabilidad. Desde este punto de vista también la vacunación no es algo que se pensaba que sea de por vida, sino evidentemente se buscaba ver el tiempo de duración que iba a tener la vacuna, y al ser finito, alrededor de 6 a 8 meses, se requiere necesariamente un refuerzo,
y este refuerzo va a mantener los niveles altos de inmunidad, permitiendo que nuestro organismo sea efectivo para combatir nuevas variantes que justamente nacen de la inequidad en la repartición de vacunas y, por supuesto, creo que una de las fortalezas que tiene el Ecuador es que comenzó con la vacunación en menores de edad, ¿no? En menores desde los 5 a 11 años. Recordemos que si bien Europa está hablando de un 70 o un 80% de vacunados con esa deficiencia, Alemania está, o la población vacunada en Alemania es a partir de los 18 años, es decir, en realidad no es el 70% de la población. Algo que nos ha dado algo más de resistencia en el Ecuador es justamente ampliar ese rango etario para evitar situaciones como las que ya se dieron en Francia, donde los nuevos rebrotes comenzaron a partir de los escenarios educativos. Al nosotros tener esa previsión, al Ecuador tener esa previsión de comenzar la vacunación en estos escenarios educativos, estudiantes y docentes que estén vacunados, estaría minimizándose o reduciéndoles la posibilidad de una infección o un nuevo rebrote o una nueva ola a partir de esta población que está accediendo a la vacuna. Muchas gracias, doctor Vega, por habernos acompañado en esta mañana. El doctor Bernardo Vega es médico, docente, investigador de la Universidad de Cuenca.